Bueno, 8 en punto de la mañana, continuamos en directo en la televisión canaria con nuestros compañeros Isaac Tacoronte y Pilar Rumeu. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Una jornada para reivindicar y recordar a las 38 mujeres y 3 menores que han sido asesinados en lo que va de año. Una cifra que nos deja 1.333 feminicidios desde el año 2003. Aquí en Canarias, 2 víctimas mortales en lo que llevamos de año. Más allá de los números y las estadísticas, hay historias de vida que acabaron simplemente por el hecho de ser mujeres. Es martes 25 de noviembre, comenzamos. El gobierno de Venezuela califica de patraña la designación de Maduro como terrorista por parte de Estados Unidos. Desmiente que sea el líder del cártel de los soles y asegura que se trata de una mentira para justificar una intervención militar en el país. Si miramos el tiempo y no el calendario, pocos dirían que estamos a finales de noviembre. En varios puntos de Canarias, los termómetros han alcanzado los 29 grados. Un inicio de semana de calor y también de calima que comenzará a refrescar a partir de este martes. Nuevo foco de termitas subterráneas localizado en el barrio de La Caridad en Tacoronte, Tenerife, que ha obligado a activar un amplio dispositivo técnico que deberá intervenir sobre 200.000 metros cuadrados. Los vecinos también colaboran para evitar su propagación. Pues ya los técnicos están actuando sobre el lugar. Ahí está Itziar Pérez. Cuéntanos. Sí, hablamos de una especie exótica invasora que afecta a lo que es equivalente 25 campos de fútbol y no es la primera vez que aparece en esta zona de Tacoronte, también lo ha hecho en otras ocasiones en pueblos como Valle de Guerra o la costa de este municipio. También veremos cómo los técnicos se apoyan con perros entrenados para, gracias a su agudo sentido del olor, detectar estas termitas. Y ahora conocemos qué va a ser noticia en esta jornada. Cuéntanos, Eva Trujillo. Sí, pues estamos muy pendientes a esta hora. Si van a coger el coche, precaución, un accidente de tráfico en la TF5, sentido Santa Cruz de Tenerife a su paso por el Sausal. De momento no hay heridos, pero ya lo saben, sí importantes retenciones. Y hoy estamos pendientes del Parlamento de Canarias. A las 10:30 comienza la sesión de control al gobierno. En esta jornada, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparecerá a petición propia para informar, tras su reciente viaje a Bruselas, de las consecuencias que tendrá el nuevo presupuesto de la Unión Europea. Y tras la renuncia del fiscal general del Estado, el Gobierno de España agiliza ya a su sucesor. Distintos medios de comunicación ya nombran a esta hora a Teresa Pera Mato, una fiscal muy vinculada contra la violencia de género, como la sucesora de Álvaro García Ortiz. Y hoy en Buenos Días Canarias estaremos pendientes de los diferentes actos institucionales por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En todas las islas hay convocadas concentraciones. En unos minutos conectaremos en directo con algunos de estos puntos. Y en los deportes vuelve la Champions League con auténticos partidazos, buscando todos esos equipos que juegan esta tarde pelear por ese trofeo que están viendo. El Barça sin Pedri visita al Chelsea, el Villarreal de Moleiro y José Pérez se mide al Borussia de Dortmund y el Athletic de Bilbao visita al Slavia de Praga. Por otra parte, hablamos también de voleibol porque esta tarde el Heidelberg Volkswagen se estrena en la SEP Volley Cup. Tras su eliminación en la fase previa de la Champions, recibirá a partir de las 7 de la tarde al Voluntari rumano, no en el Gran Canaria Arena, ojo, sino en el pabellón Miguel Solaesa. Bueno, y en cuanto al tiempo, hoy parece que va menos la calima y el calor, Isaac. Sí, sobre todo, de hecho, a partir de esta tarde, Pilar, porque las nubes ya nos podrán dejar algunos chubascos en La Palma, El Hierro o también en las cumbres de Tenerife. En el resto se van a alternar con ratos de sol. No hará tanto calor como ayer, con máximas entre 23 y 27 grados en la costa. Soplará el viento alisio de flojo a moderado y en el mar las olas no superarán el metro de altura. Luego, Emilia González nos va a ampliar con detalle toda la previsión.
Y así como ven, amanece en la isla de Fuerteventura. Estamos en las Salinas del Carmen, en el municipio de Antigua. Los cielos, como pueden contemplar, con bastante nubosidad y aparentemente menos calima que ayer. La temperatura es de unos 18 grados hasta hora de la mañana y el mar está en calma. Soy asmática y me afecta bastante. No se ve, miras un poquito para allá, es que ni se ve. Caluroso, caluroso. Lo único que hago es barrer y barrer y barrer y quitar. Tampoco molesta tanto, a mí por lo menos no me molesta mucho. Estamos en noviembre, hace un calor, la gente en la playa. Tanto el chaparrón, porque otra cosa no nos queda. Fatal. Fatal. Bastante inestable, la verdad, para la temporada que es, pero bueno, así se vive en Canarias. Y repasamos ya las portadas de este martes 25 de noviembre y comenzamos por el periódico El Día. Primera página para García Ortiz, titulan "No alarga la agonía y renuncia". Es la foto que dedican al exfiscal general del Estado. La foto del Canarias 7 es para 6 estudiantes que debaten sobre este Día Internacional para erradicar la violencia machista y en el principal titular podemos leer lo siguiente: el ayuntamiento se persona como perjudicado en el caso Valca. Diario de Avisos, haciendo referencia a este 25N, Atención Primaria del Servicio Canario de Salud detecta 700 víctimas de violencia machista en Canarias desde el año 2024 y recuerda la cita de la manifestación de esta tarde en la capital tinerfeña. Una calima de ida y vuelta, ese es el título de la fotografía que lleva primera la provincia y destaca como principal titular: el fiscal general dimite para eludir la destitución. Periódico El País, fotografía para Jordi Pujol. La audiencia ordena que Pujol sea juzgado desde su casa, aunque destaca que el fiscal general renuncia al cargo y recibe el reconocimiento de la izquierda. García Ortiz afirma, eso sí, que siempre ha procurado proteger la institución. Y también fotografía para Jordi Pujol, para ese juicio en el diario El Mundo, con este titular: Pumpido, que es el presidente del Tribunal Constitucional, se apartará en el Constitucional si García Ortiz recurre su condena. Y vemos cómo está el tráfico en estos momentos. En Tenerife vamos a tener esta imagen que vamos viendo ya de la autopista del norte a la altura de Taco, entrada de la capital tinerfeña. El tráfico es fluido en ese punto de la TF5, aunque mucha precaución porque un accidente de tráfico sentido Santa Cruz de Tenerife a su paso por el Sausal está provocando importantes retenciones. Bueno, y en Gran Canaria tenemos esta imagen en directo de la Gran Canaria 1, a la altura del Club Náutico en Alcarabaneras. Por el momento, tráfico fluido, tanto para los vehículos que vienen del norte como los del sur. Siguen los rescates en alta mar. Salvamento Marítimo ha auxiliado este lunes a un cayuco que fue avistado por un velero a una milla de la costa de Las Galletas, en el sur de Tenerife. A bordo viajaban 121 personas, entre las que había 3 mujeres. Desembarcaron pasadas las 3 de la tarde en el puerto de Los Cristianos. Y también han seguido llegando cayucos al Hierro. En las últimas 24 horas son 3 las embarcaciones que han arribado al muelle de la Restinga, con 431 migrantes en total. De todos ellos, 3 permanecen ingresados en el hospital insular, aunque su estado no reviste gravedad. Este año ya han sido rescatadas en la costa herreña más de 8.800 personas. 375 menores migrantes han salido ya del archipiélago, 41 de ellos de forma expresa. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido al gobierno autonómico que acelere la entrega de los expedientes para continuar estos procesos. El gobierno de Canarias, por su parte, considera insuficiente el ritmo de los traslados. Al gobierno central le queda hasta marzo para reubicar en el territorio peninsular a 2.826 menores migrantes que ahora están en Canarias. Estamos cerca de 400 menores que, habiendo llegado en patera y cayuco a Canarias, 400 están ya, prácticamente 400, están en el resto del territorio español, ¿no? Y se van a sumar más en las próximas semanas.
Hay 3 vías de traslado, la fijada a cumplir en los próximos 4 meses, la vía exprés declarada este verano y la de los menores solicitantes de asilo. Nos han llegado del Gobierno de Canarias 432 de estos 2.826 y esperamos, y de aquí también hacemos un requerimiento, que nos envíen el máximo posible de los expedientes porque ya estamos en el plazo de los 4 meses. La situación de emergencia migratoria sigue plenamente vigente. Esperamos que no se baje ni el ritmo ni la guardia. Ahora mismo hay más de 900 menores en Canarias a los que se les ha autorizado el traslado o están en la red de centros estatales. Precisamente el desafío que suponen las migraciones ha sido el tema central de la reunión que este lunes mantuvo la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, con representantes institucionales y expertos en política migratoria de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. Jornada de análisis, debate y trabajo sobre migración desde el Castillo de San José en Arrecife. Lo que queremos es alzar la voz, decirle, alertar, decir a Europa y el videopodcast que estamos viviendo una situación migratoria difícil. Estamos gestionando un fenómeno migratorio con más de 48.000 personas en el año 2024 en absoluta soledad. Yo creo que pones en perspectiva la situación real que hay en Canarias. No es lo mismo que te lo cuentes, que lo veas en una foto, que lo veas en una noticia, que tú lo veas de primera mano. Este grupo de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa y expertos se han dado cita en una de las islas que más soportan la presión migratoria para abordar la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, un pacto previsto para 2026. El pacto es el mecanismo que va a intentar armonizar, que lo veo difícil, las legislaciones sobre asilo y migraciones en toda la Unión Europea. Nosotros entendemos que en esa armonización se pueden restringir derechos, mermar garantías. No se puede adoptar un enfoque humano y humanitario como pretende la presidenta de la Comisión Europea sin un enfoque de derechos humanos y solo vamos a tener una perspectiva de expulsar, mientras que los acuerdos bilaterales con los países no funcionan. El acto ha sido grabado en formato videopodcast y se ha abordado la gestión fronteriza de Europa y el papel de Frontex, un encuentro que pretende poner la realidad de Canarias en el centro del debate europeo. Intercambio de conocimientos entre Canarias y 4 países africanos: Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Mauritania. Se celebró en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto African Tech persigue crear sinergias entre todos sus miembros. África ha tenido un desarrollo veloz en los últimos años, sobre todo en telecomunicaciones. Bien sûr que c'est un des domaines sur lesquels l'Afrique a eu beaucoup d'avancées. Et souvent, c'est quand on est face à des problèmes qu'on trouve des solutions technologiques qui permettent de résoudre ces problèmes. Nuevas aerolíneas españolas cancelan sus vuelos con Venezuela, mientras aquí en Canarias unas 50 asociaciones populares firman una carta en apoyo a la paz y la soberanía del país caribeño. En el país hay convocada una marcha para este martes en defensa de la paz, una marcha anunciada por Diosdado Cabello que anima a asistir a todos los venezolanos portando la espada de Bolívar. El gobierno bolivariano ha tildado de patraña la inclusión de Maduro en su lista de terroristas. Los niños yendo a la escuela, los muchachos yendo a sus actividades deportivas. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el cartel de los soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, ¿qué cuento el narcotráfico? Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República. La situación en Venezuela preocupa también en el seno del Ejecutivo canario y ha sido uno de los temas sobre la mesa en el Consejo de Gobierno. Y aquí lo que estamos intentando es no solo mantener el contacto con las casas de Canarias en Venezuela, sino también con el Gobierno de España para saber cuáles son los avances o situaciones que se están contemplando. Ahí yo lo que creo que tenemos que ser es muy prudentes y observar cuánto hay de efectismo y cuánto hay de realidad en lo que está sucediendo. Pues para hablar más de este asunto tenemos con nosotros a Fernando Cocho, analista de inteligencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Esta invasión de la que hablamos es más una invasión real o una estrategia por parte de Estados Unidos? Bueno, no lo sabemos porque evidentemente eso pertenece ya al ámbito de la seguridad nacional de Estados Unidos, pero evidentemente cuando se empieza a presionar, o los indicadores nos dicen que se empieza a presionar desde el punto de vista militar las costas y se avisa que las líneas aéreas no vuelen, son bastantes indicadores claros de que puede ocurrir o va a ocurrir algún tipo de intervención militar que pudiera incidir en el espacio aéreo venezolano con un conflicto
llamémosle militar, ¿no? En ese sentido, o de control del espacio aéreo militar por parte de Estados Unidos. Y eso siempre es algo que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque son los primeros pasos de una escalada militar o una escalada geopolítica que no va a ningún lado bueno. Y en esta escalada militar, ¿tiene Venezuela capacidad de reacción? ¿Puede enfrentarse a Estados Unidos? No, en ningún caso. Puede, evidentemente, enfrentarse cuando se dice que se pone botas en tierra, ¿no? Es decir, cuando hay una invasión terrestre por aquello del ejército venezolano, que no es pequeño, no está mal dotado y que tiene un número suficientemente alto. Pero desde el punto de vista aéreo, desde el punto de vista naval, desde el punto de vista de capacidades de ataque, no tiene capacidad para responder a la parte militar que en este momento Estados Unidos está haciendo. No tiene misiles intercontinentales, no tiene capacidad antiaérea suficiente como para responder a los aviones y a los cohetes de Estados Unidos, ni tampoco tiene capacidad marítima para oponerse a los buques de guerra que en estos momentos están en la costa venezolana. Por tanto, no. Puede oponerse, podría oponerse, sería algo ya mucho más duro, una invasión terrestre, pero no puede oponerse desde el punto de vista militar a un ataque, por ejemplo, aéreo o con misiles. Y en esta estrategia que usted creo que ha calificado como estrategia del loco, porque Donald Trump está un poco diciendo lo que le apetece en todo momento, ¿cuáles serían los beneficios, cuáles serían las ventajas para Estados Unidos al hacer, digamos, esa estrategia en Venezuela? Bueno, la estrategia del loco es la estrategia que se utilizó ya en la guerra de Vietnam, es decir, es una amenaza constante y permanente, a veces desaforada y exagerada, pero teniendo detrás, como tiene en este caso Donald Trump, un ejército muy potente que pudiera avalar. Es decir, si no me haces caso, fíjate que puedo mandarte a mi ejército, que es de los más poderosos del mundo, sino el segundo o tercero más poderoso del mundo en cuanto a número y capacidades. ¿Qué es lo que intenta Estados Unidos? Estados Unidos lo que intenta es conseguir no terminar de perder la capacidad de presión geopolítica que ya ha perdido en Asia, que ya ha perdido en África. Europa no cuenta absolutamente para nada y que ha perdido en otras partes del mundo. Y por tanto quiere recuperar la doctrina Monroe de América para los americanos, pero americanos del norte. Es decir, para Estados Unidos utilizar lo que ha sido siempre Hispanoamérica como su patio trasero, ¿no? Entonces lo que intenta es eliminar cualquier tipo de capacidad de otras penetraciones, de otras potencias, pues de China, pues de Rusia, que está haciendo grandes inversiones, sobre todo en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, y que evidentemente van contra los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y eso es lo que intenta, forzar la maquinaria, empezando por el país más opositor, digámoslo así, a su estrategia geopolítica. Luego continuaría con los demás, sí. O los demás tendrían que aceptar. Acaba de nombrar precisamente a Rusia y China, que son dos países que han apoyado a Maduro dentro de esta tensión que se está produciendo con Estados Unidos. ¿Llegado el momento podrían implicarse ellos también para enfrentarse a Donald Trump? No, en absoluto. Una cosa es que faciliten logística o hayan facilitado logística anteriormente, pero al igual que Estados Unidos no va a hacer nada por la pobre Ucrania porque se va a repartir el pastel con Rusia, tampoco ni Rusia ni China van a hacer nada militarmente hablando de apoyar a Venezuela ni a ningún otro país del continente americano. Evidentemente que no. ¿Y cree que Estados Unidos podría utilizar también sanciones económicas aparte de esa amenaza militar? Sí, sanciones económicas sí, pero es un poco como ha ocurrido también con Europa y las sanciones económicas con Rusia, ¿no? Vamos por el 15º paquete de sanciones contra Rusia, lo cual significa que los 14 anteriores han sido mentira o no han sido correctamente implementados. Y es casualidad que hace un par de meses se firmó un acuerdo por parte de una petrolera norteamericana con Venezuela, con el gobierno venezolano, para la extracción de petróleo pesado, el P50, que tiene Venezuela y que no afecta o no ha afectado ningún tipo de conflicto diplomático. Por tanto, es digamos, un juego más de estrategia, un juego más de oposición contra Maduro que un juego realmente contra los intereses económicos, que siempre están por encima de los intereses políticos. Y ya por último, no sé, desde su experiencia y sus conocimientos, ¿cree que se trata de una transición inminente o esto puede alargarse en el tiempo? No, tiene que ser rápido y tiene que ser quirúrgico, digámoslo así. Evidentemente, Donald Trump utilizará a Venezuela, a Maduro, como señal de atención a los demás gobiernos de lo que se llamó
la plataforma ALBA para poder, digamos, volver a controlar el continente americano. Pero no puede dilatarse en el tiempo, porque una amenaza que se dilata en el tiempo permite a la otra parte no solo prepararse, sino conseguir apoyos diplomáticos y geopolíticos que a Estados Unidos no le interesarían. Muy bien, Fernando Cocho, analista de inteligencia, gracias por atender la llamada de Buenos Días Canarias. Un placer, muchas gracias. Desde luego la transición, que va a ser rápida, según nos ha comentado el analista, ¿no? Veremos qué ocurre. Desde luego que aquí siempre tenemos la mirada puesta en lo que pasa en Venezuela. Y vamos ahora a cambiar de asunto. Vamos con un apunte económico. En solo 3 años las hipotecas en solitario han crecido, fíjense, más de un 7%, pues son una tendencia al alza, pero no apta desde luego para todos los bolsillos. Vamos a conocer a Daniel, que con 28 años ha podido comprarse una casa. Eso sí, para poder ahorrar lo suficiente fue necesario vivir un tiempo con sus padres. Soy Daniel, tengo 28 años y me he podido comprar una casa propia. Es uno de los pocos privilegiados que pueden acceder en solitario a una vivienda en propiedad. Daniel es el ejemplo de una tendencia que lleva produciéndose en estos últimos 3 años, pasando el 37,5% de las hipotecas de un único titular en 2022 al 45% este año. Si tú tienes un alquiler es mucho más difícil porque tienes más gastos mensualmente. Yo aprovechaba que vivía con mis padres y ahorré. El perfil es siempre el mismo: ingresos medios altos, estabilidad profesional y ahorros importantes. A esta edad tenemos que ahorrar bastante para sobre todo la entrada y los muebles de toda la casa. Como Daniel, según el Instituto Nacional de Estadísticas, los hogares unipersonales representan ya más del 28%. Nos encontramos con que la persona que ya tiene una edad, entre comillas, de formar familia, no tiene la familia formada, es decir, no tiene hijos, puede tener ese tipo de ahorros y no le importa ya irse un poco a las afueras. Una independencia económica que se consolida en muchos, pero al que solo unos pocos tienen el privilegio de poder acceder. Y en la isla de La Gomera ya se han puesto a la venta los bonos consumo, una nueva edición para incentivar las compras en la isla. Mónica Darias nos lo cuenta. Buenos días, Canarias, y así es, nos encontramos en uno de esos puntos de información sobre los bonos consumo que empezaban esta semana y que están dando pues mucho que hablar entre los consumidores. ¿Por qué? Porque tienen unas ofertas muy especiales, sobre todo en los municipios del norte, donde nos encontramos en Hermigua, en un 60-40. Esta mañana tenemos con nosotros a Sergio Marrero, que nos va a hablar pues de ese punto de información que se va rotando por todas las islas, por toda la isla, todos los municipios, también con una compañera, un informador de Facua. Sergio, ¿cuál es la importancia de tener este punto activo para los consumidores? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la verdad que es un sitio fantástico para incrementar el consumo en La Gomera. Me parece que la labor que se hace con los bonos es primordial. Y nosotros estamos encantados también de ayudarles a todos en las oficinas marcadas. Tenemos un código QR que es por el que podemos acceder a esa página yocomproenlagomera.com y cualquier usuario puede acceder también a los bonos. ¿Cómo es el sistema? Así es principalmente online. Nosotros, en cualquier caso, podemos ayudar a la gente que no sepa y nos pueden encontrar en las oficinas de cualquier municipio. En la página web están ya señaladas. Y el proceso es muy sencillo, es simplemente entrar en yocomproenlagomera.com, acceder a la compra del bono y le pedirán los datos para certificar esa compra. Sergio, una primera toma de contacto que has tenido esta semana con usuarios ya. ¿Nos podrías contar alguna anécdota de algo que te haya pasado? Bueno, la verdad que no encuentro una anécdota propia, pero sí que me quedo con el cariño de la gente. Al final saben valorar el esfuerzo que hace uno por ayudar y la gente es muy agradecida en La Gomera, así que encantadísimo. Sergio, próximos municipios en los que se puede acceder, porque no solamente es para residentes, sino también para extranjeros. Claro, puede acceder toda persona que tenga DNI o NIE, lo puede hacer directamente desde la web y en caso de pasaporte sí tendría que pasar por una de nuestras oficinas para nosotros darles un código de confirmación. Sergio, muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos desde este punto. Ya vemos cómo Sergio tiene usuarias a las que ya tiene que ir explicando un poco el procedimiento para la compra de esos bonos y eso sí, recordar que son unos bonos que van a estar activos hasta el día 6 de enero. Y seguimos hablando de compras porque queda menos de un mes para Nochebuena y a lo mejor algunos de ustedes todavía no han comprado los turrones. Bueno, pues sepan que los van a encontrar un 15% más caros que el año pasado. Luces que empiezan a encenderse,
villancicos que comienzan a sonar y... Señora, ¿ya compró los turrones de año? Ya están en casa. Pues hace exactamente 15 días o 16 que he comprado ya. Todavía es pronto para comprar los turrones, vamos a esperar un poquito más. Hoy se compré el pino, pero los turrones no. Sí. La Navidad sabe a turrón. La verdad que los turrones han subido de precio. Pues de media han subido un 15%, aunque algunos mucho más. Hay subidas en dulces navideños o de ventas típicas en esta época del año que son realmente descomunales, que llegan a superar el 65%. Antes de comprar, compare. Mismo turrón en este establecimiento de Lanzarote, 7 euros. En este supermercado de La Gomera, casi 2 euros menos. Los turrones están caros y no son como los de antes. No comer turrones, no hay más, lo único. No, hombre, un poquito al menos de turrón en Navidad, bueno o no. Saben más después de las Navidades. No los he comprado. No, además no creo que sean muy sanos. El cliente turista le encanta el turrón todo el año. Como es algo que es nuestro, de España como tal, pues se lo quieren llevar como si fuera un recuerdo, aunque sea en verano. Y otra curiosidad, con turrón celebramos una fiesta cristiana, la Navidad, ¿verdad? Pues es un producto de origen árabe. Al final todo se mezcla, sí, como el turrón. Pues a pesar del encarecimiento de algunos productos como los turrones, el pollo o los huevos, el precio del menú del día se mantiene prácticamente igual este año. Sube un 1,5% respecto al año pasado de media en toda España, muy por debajo de la inflación. Es uno de los ejemplos que encontramos. Tenemos una ensalada bastante sana, que la vamos a aderezar con aceitito y vinagre. Y de segundo tienes dos opciones, una de lomo y otra de abadejo. En menús del día de bares como este, el reloj marca las 3 de la tarde y los profesionales trabajan casi sin parar. Está súper accesible, la mayoría de gente que viene aquí son trabajadores y bueno, al mediodía sale muchísimo menú. Son platos como este, muy completos, por los que muchos eligen el clásico y tradicional menú del día. Es una opción rápida y fácil de comer fuera de casa si disponemos de poco tiempo en el trabajo. Está bien, a cómo está el mercado ahora. La verdad que he visto que ha subido poco lo que es el menú en comparación a cómo está todo. Pues sí, porque este año se ha encarecido tan solo un 1,5%, situándose en los 12 euros de media, un precio que la hostelería ha mantenido pese al aumento de determinados productos. Lo que la gente no sabe, por ejemplo, el pollo, que suele salir ahora en las noticias, está carísimo y nosotros seguimos manteniendo el precio. Canarias se sitúa como la comunidad autónoma donde más barato podemos comer. El Circular Monday es una jornada internacional que promueve alternativas al consumo asociado y hemos conocido algunas de las líneas de actuación que se recogen dentro del Plan de Acción de Economía Circular. Es un plan que debe entenderse como una oportunidad para transformar el archipiélago en un territorio más competitivo, pero más sostenible. Falta también que cada ciudadano pueda ver reflejado que separar residuos, alargar la vida de cada uno de ellos, pues les reporta beneficios, les reporta un bien último. Canarias tiene que trabajar de la mano de la Consejería de Transición Ecológica para conseguir llevar a cabo acciones que permitan que nuestra tierra sea mucho más sostenible, pero también que sea una tierra en donde la economía circular brinde oportunidad al desarrollo económico. Cifra récord en los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Han superado los 30 millones de toneladas, pero Jessica Díaz no es el único dato positivo, ¿no? Buenos días, Canarias, así es, a ese récord hay que sumarle el turismo de crucero. En lo que va de 2025 ya se han registrado casi 600 escalas en los puertos de Las Palmas. Y de todos estos datos positivos vamos a hablar con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con Beatriz Calzada. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Año tras año sumamos récord, ¿no? Bueno, parece que sí, que llevamos unos cuantos años superándonos en casi todos los sectores. Y ahora son muchas toneladas, ¿no? De mercancías, sí. Estamos en un crecimiento importante, estamos ya por encima de los 30 millones de mercancías, de toneladas de mercancías movidas, y eso, bueno, pues es una cifra récord. ¿Y cuál sería el secreto para que aumente tanto? Bueno, yo creo que evidentemente la crisis del Mar Rojo pues nos ha venido de cara, en el sentido que ha habido mucho desvío de barcos hacia los puertos, y en este caso el puerto de La Luz, pero también creo que año a año este puerto, todas sus terminales de mercancías,
pues se van consolidando, van demostrando que este puerto es lo que siempre hemos dicho, un hub logístico, un hub de distribución y que por lo tanto cada vez más levanta el interés de distintas navieras para configurar sus rutas y encuentran en este puerto un sitio seguro donde poder hacer sobre todo sus tránsitos y de ahí esos números tan elevados que estamos hablando, tanto de contenedores como de mercancía en general. Bueno, Puerto de Las Palmas no se queda así, sino que hoy también además firman un acuerdo para impulsar el liderazgo del suministro de combustible. Sí, el puerto de La Luz, bueno, somos el segundo en el sistema portuario español en lo que es el bunkering, el suministro de combustible. Estamos cada vez aumentando también nuestros números. Somos conocidos como la gasolinera del Atlántico Medio y es verdad que las propias terminales pues son conscientes de que tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, a todo este camino hacia la descarbonización y ellos también están haciendo una apuesta por dotarse cada vez más de combustibles cada vez más eficientes, menos contaminantes hasta poder llegar a esos combustibles verdes y en este caso, bueno, pues Minerva, que es uno de nuestros grandes operadores, lo que nos ha presentado es precisamente su intención, no solo de consolidar este puerto como ese hub estratégico en suministro de combustible, sino además en dotarse de almacenamiento de combustibles verdes, lo cual pues evidentemente siempre es una buena noticia. Bueno, también apostamos por el turismo de crucero, de hecho la terminal que se ha inaugurado recientemente. Sí, la nueva terminal del muelle Santa Catalina se une a las terminales ya que se inauguraron en Puerto del Rosario y en Arrecife, la de aquí, la del muelle de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria, pues a día de hoy es la terminal más grande de toda Europa y ya se está notando una muchísima mejor gestión para que los cruceristas, bueno, pues tengan una experiencia mucho más amable con esos finger, con unas instalaciones de última generación, dotado de todo avance tecnológico, eficiencia energética y eso evidentemente pues nos va a permitir acoger hasta 4 cruceros a la vez y darles el servicio que se merecen los cruceristas. Pues Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, muchas gracias por atendernos y felicidades por esas cifras récord. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buena semana. Pues ya ven, pues los puertos de Las Palmas que siguen marcando cifras récord, como decíamos, 30 millones de toneladas de tráfico total se han superado ya en este año 2025 y casi 600 escalas de cruceros en todos los puertos de Las Palmas. Pues desde luego una cifra, Pilar, una cifra positiva, ese récord de la Autoridad de Las Palmas, 30 millones de toneladas. Y seguimos como siempre pendientes de todo lo que ocurre, nos lo cuenta Eva Trujillo. Eva, estamos atentos a una agresión con arma blanca en Gran Canaria. Sí, en concreto ocurrió en la aldea de San Nicolás. Hay una pelea entre dos vecinas, una discusión en el barrio de Los Espinos, increpó una a otra con un arma blanca provocándole heridas. Fue trasladada al hospital Dr. Negrí de Las Palmas de Gran Canaria, aunque sin riesgo por su vida. La Guardia Civil investiga ya las causas de este apuñalamiento. Y estamos hoy también pendientes de la reunión que va a llevar a cabo Gobierno con patronal y sindicatos. En ella se trabaja para avanzar en la ampliación del permiso por fallecimiento. Se espera que sea la patronal quien lleve la propuesta después de rechazar la de 10 días por su coste. Por cierto, que hoy también el Ejecutivo vuelve a negociar con los sindicatos la subida salarial del 4% a los empleados públicos. Bueno, les comentábamos esa medida, ese permiso por fallecimiento que hoy están pendientes en una reunión Gobierno, patronal y sindicatos para avanzar en él. Se espera que sea la patronal quien lleve esa propuesta. Y en media hora va a comenzar la segunda sesión del juicio para la familia Pujol por presuntos delitos de corrupción en relación con la fortuna familiar. Finalmente los magistrados han decidido juzgar a Jordi Pujol, será por videoconferencia desde su casa. En la primera jornada las defensas sacaron a relucir la operación Cataluña contra el Procés para pedir que se anule este juicio. Y esta tarde tendrá lugar la gala de la Guía Michelin de 2025. Vamos a conocer los nuevos restaurantes reconocidos por esta asociación en un acto que reúne en Málaga a más de 700 invitados, entre ellos los mejores chefs de nuestro país. Canarias tiene la posibilidad de conseguir un nuevo establecimiento con estrella. Estaremos pendientes.
Y atentos al Consejo de Ministros, será a las 11 hora Canarias. Allí podría aprobarse hoy ese decreto Canarias que afecta principalmente a la isla de La Palma, además también del nombramiento del nuevo fiscal general. Ya a esta hora Salvamento Marítimo está en La Restinga, en la isla del Hierro, procediendo a la asistencia de una nueva embarcación. Todavía no tenemos más datos, intentaremos en la siguiente conexión conectar en directo con nuestros compañeros ahí en la isla del Hierro. Pues ya se trabaja para erradicar el nuevo foco de termitas detectado en Tacoronte, en la isla de Tenerife. La superficie afecta hasta el momento a unos 200.000 metros cuadrados. Hablamos, Isiar Pérez, de lo que equivale a unos 25 campos de fútbol. Sí, Isaac, muy buenos días. Así es, y no es la primera vez que estas termitas hacen acto de presencia en Tacoronte, ya lo hacían años atrás en la costa de este municipio y también en Valle de Guerra. Vamos a hablar con el responsable técnico de Traxatec. ¿Qué tal, Juan Pestano? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la termita en esta zona? Bueno, esto es un foco reciente que acabamos de detectar. En este momento llevamos en torno a una semana empezando los tratamientos. Ahora estamos prospectando para intentar averiguar la extensión real del foco y a la vez vamos tratando en aquellas zonas que hemos detectado. Ahora mismo no sabemos exactamente la extensión. Creemos que puede ser en torno a los 200.000 metros cuadrados, unas 20 hectáreas. Pero estamos en una fase muy inicial para dar un poco más de detalle de la situación del foco. Hablamos de que las termitas es bastante difícil de erradicar, ¿no? Es complicado, nosotros tenemos efectividades del 100% en los tratamientos, lo que pasa es que tenemos una extensión muy grande de terreno. Entonces vamos tratando, evidentemente primero tratamos estos focos, que son prioritarios para nosotros, y vamos tratando y protegiendo viviendas. Más que difícil, es complicado por la extensión que tenemos. También hablamos de que es muy importante e imprescindible la colaboración ciudadana, ¿no? Exactamente, para poder localizar los focos necesitamos que la gente detecte aquello que vea en su domicilio. Nosotros no podemos llegar a todas las casas, pero si la gente ve algún tipo de bicho con alas en esta época, que son la fase alada de las termitas, o ve canales de barro, o ve cualquier síntoma extraño, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros, que tenemos un teléfono de avisos, para que mandemos a los técnicos y podamos hacer una revisión de la vivienda. Juan, te iba a preguntar, porque aquí tenemos a Mulan, una perrita entrenada, ¿no?, para detectar termitas. ¿Cómo funcionan estos perros? Nosotros tenemos un equipo de biodetección, que tenemos un guía canino, que es Alexander, tenemos 4 perros adiestrados que son capaces de detectar la presencia de termitas en los restos, en el territorio, y lo utilizamos para acelerar el trabajo, porque ellos baten terreno muy rápido y con el olfato que tienen nos aceleran muchísimo la detección. Ahí vemos que ha encontrado algo, ¿no? Sí, en este caso acaba de marcar, vamos a ver qué ha marcado. Pues mira, acaba de marcar un canal, esto es un canal de barro, un canal de progresión, aquí, por esto lo utilizan las termitas como si fuera una especie de autopista y dentro se están moviendo, lo utilizan para salir al exterior ya que el aire las deseca y las mata. Y para esto usamos a los perros. Cogemos una extensión muy grande de terreno y los perros van marcando y podemos detectar la presencia del insecto en la zona. Bueno, Juan, pues muchas gracias esta mañana por contarnos con detalle cómo están trabajando desde la empresa para erradicar la termita. Ok, muchas gracias. Bueno, pues como ya ven, importante la actuación, ¿no?, de los técnicos expertos en la erradicación de esta especie invasora, también de la ciudadanía y también de estas unidades caninas especializadas para detectar estas termitas. Muy bien, muchas gracias, Isiar. Es un tema, desde luego, que preocupa sobre todo a los vecinos, Pilar, del municipio de Tacoronte, en la isla de Tenerife. Y tanto, y nosotros nos hacemos eco, como siempre, aquí en el Buenos Días Canarias, de lo que les preocupa a los ciudadanos. Y si les parece, vamos ya a comenzar con el tiempo de tertulia. Esta mañana nos acompañan Pepe Farruco. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días, aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Preparado ya con tu blog? Totalmente. Ya sabes los temas, ¿eh? Ya te hemos chivado algunos de los temas que vamos a tratar a lo largo de la mañana. Un poquito de trampa. Un poco de trampa, no, para darte unos minutos, aunque sea para esa mente prodigiosa, como decimos, que tiene, a ver qué idea una ayudita plasma esta mañana. Por otro lado, las periodistas Natacha Llarena y también Carmen Sino. ¿Cómo estás? Muy bien. Y empezamos, vamos a hablar ahora, vamos a dar algunos detalles, pero nos levantamos esta mañana con la noticia de que ya el Gobierno ha propuesto una nueva fiscal general del Estado. Hablamos de Teresa Peramato. Natacha, en primer lugar, me imagino que contenta. Hablamos de una persona muy vinculada a la lucha contra la violencia de género, precisamente hoy, en este día 25. Los puntos y las fechas son bastante importantes en este caso. Parece importante que sea una mujer
Importante que sea además una persona estrechamente vinculada al estudio y a la lucha contra la violencia de género, porque hemos visto en los últimos años cómo es tan importante la perspectiva de género también en la judicatura. Y lo importante, independientemente ya de sus credenciales, que creo que son bastante importantes, es que se trabaje de forma independiente en una institución como la Fiscalía General del Estado. Carmen. Totalmente de acuerdo con ella. Hombre, es curioso e importante que cuando estamos hablando de la presencia de las mujeres, sobre todo en los órganos judiciales, que se tenga en cuenta que esta será la tercera mujer fiscal general del Estado. Hay una presencia del sexo femenino. Y también me parece importante que lo hayan hecho con tanta agilidad. O sea, ayer ya se hablaba de que había 3 candidatas. Bueno, pues hoy ya se ha resuelto que parece ser cuál va a ser la... Vamos a la redacción y nos quedamos con ese titular, pero bueno, para ponerlo un poco en contexto y explicarlo, Teresa Peramato, como les decimos, es la candidata del Ejecutivo para ser la nueva fiscal general del Estado, y esta noticia, como les contamos, se conocía esta misma mañana, es la propuesta del Gobierno tras conocer el fallo de inhabilitación de García Ortiz y su posterior dimisión. Peramato, vamos a contarles que es fiscal de carrera, con 35 años de ejercicio, muy vinculada a la lucha contra la violencia de género, como hemos recordado. Actualmente ejerce como fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. El Consejo de Ministros iniciará hoy el proceso para nombrarla como nueva fiscal general del Estado. Ayer mismo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hablaba de la sentencia que ha inhabilitado a Álvaro García Ortiz como fiscal general. Asegura Torres que ha abierto un debate público entre la ciudadanía y mantiene que su partido no comparte, como ya nos han contado, ese fallo judicial. La ciudadanía ha seguido el proceso, saben por qué se ha sentado en el banquillo el fiscal general del Estado y por tanto hay un debate público que no se puede soslayar. Creemos en la inocencia del fiscal general. Ahí están los acontecimientos, qué ocurrió, a qué se respondió. Bueno, pues vamos a analizar lo que ha dado de sí este titular. Teresa Peramato va a ser la nueva fiscal general del Estado. ¿Y qué ha pasado con Álvaro García Ortiz? Porque hoy los titulares van para Teresa, pero vamos a analizar también, Natacha y Carmen, qué ha ocurrido, porque él al final ha pedido su dimisión conociéndose solo el fallo, no la sentencia, la redacción de la sentencia. Es que cuando se plantea que se le ha inhabilitado, la realidad es que lo que ha hecho ha sido dimitir, porque no ha esperado a que haya una resolución. ¿Tienes miedo o tienes muy claro cuál va a ser tu futuro si te esperas a ver qué te dicen? No lo sé, me gustaría que hubiera esa resolución final. Yo creo que es importante, más que nada, porque hubiéramos evitado especulaciones y este proceso que para mí concretamente no es no es nada positivo, independientemente de lo que uno pueda pensar o no, que si el fiscal general del Estado actuó con buena fe o lo que sea. Yo creo que no para un Estado de Derecho no es nada ni creíble ni positivo que un fiscal general del Estado tenga que verse sometido a estos procesos judiciales, que por otra parte nadie en España en un Estado de Derecho debe estar por encima ni de la ley ni por encima de otros ciudadanos. Pero sí es verdad que publicando solo la condena y no la sentencia, la estructura de la sentencia, yo creo que lo que se ha dado lugar es a especular y precisamente también a poner en solfa, más si cabe, el Estado de Derecho, porque cuando el gobierno, en este caso el Partido Socialista, pone constantemente en cuestión las decisiones judiciales o el comportamiento de la estructura jurídica, yo creo que no entiendo si comprende el daño que se le está haciendo a las estructuras del Estado y a la separación de poderes, que yo creo que Montesquieu siempre se está revolviendo en la tumba. En todo caso, sí es verdad que es de agradecer también la celeridad con la que se ha propuesto la sustitución de Álvaro García Ortiz para que la cierta normalidad se vaya poniendo sobre la mesa de nuevo. Y ver un poco, estamos todos, yo creo que expectantes a ver el desarrollo y la estructura de esa sentencia para saber por qué y en base a qué se le ha condenado por esa revelación de datos reservados, que no de datos secretos, que yo creo que es el kit de la cuestión y es lo que realmente va a sustentar la sentencia del tribunal. Y además en esta jornada todas las miradas puestas en Teresa Peramato, además una mujer muy vinculada con la violencia de género.
sobre la que cae muchísima responsabilidad ahora sobre ella, ¿no? Hombre, supongo yo que todos los ojos van a estar mirando muy detalladamente cuáles son las resoluciones y los posicionamientos que adopte una mujer de estas características. Lo que pasa es que, por lo visto, según todos los expertos, es una persona de muy reconocido prestigio en el propio sector judicial, con lo cual, bueno, pues será demostrar de nuevo que las mujeres tenemos que llegar a donde tenemos que llegar para que se nos oiga y se resuelva. ¿Y creen que la oposición, el Partido Popular, dará su visto bueno a este nombramiento, viendo que es miembro de la Unión Progresista de Fiscales, que también ha sido una de las grandes impulsoras en cuanto a que los juzgados se especialicen en violencia de género? ¿Contará con su visto bueno? Yo creo que lo que es importante, aparte de saber cómo va a reaccionar el Partido Popular al nombramiento de esta nueva fiscal general del Estado, es ya quitarnos ese estigma de jueces progresistas y jueces conservadores, porque precisamente lo que estamos poniendo entonces de manifiesto es que según la ideología se toma una decisión u otra. Yo creo que eso nosotros como ciudadanos nos lo podemos permitir cuestionar. ¿Pero tú crees que existe esa imparcialidad? Pero es que es complicado y yo creo que hay que defender el Estado de Derecho y la separación de poderes, y no solo defenderlo, sino además potenciarla, porque si no estamos realmente vulnerables ante las decisiones casi indiscriminadas de personas, y eso no es así. Estamos en un Estado de Derecho, en un Estado democrático que nos ha costado mucho, y creo que ni desde el Gobierno del Estado ni desde el principal partido de la oposición se debe poner en cuestionamiento esto. Yo creo que es una falta que nos ha llevado a esto, a estar permanentemente cuestionando no solo decisiones, sino también la composición de la judicatura a estos efectos, y poner en cuestionamiento a una persona como Teresa Peramato, que sinceramente yo desconocía la existencia de esta fiscal de carrera, pero como dice Carmen, con una trayectoria muy reconocida y sobre todo vinculada a no solo a la violencia de género, sino también a impulsar y promover buenas prácticas en la judicatura. Yo creo que eso no se puede poner en solfa a nivel político, y ese es el problema, que al final la política, que no la ideología, el partidismo, se ha metido en todas las instituciones y ha hecho un daño que yo creo que ahora mismo es casi irreparable. Se puede hacer. Bueno, comentaba Pilar hace un momento si va a contar con el apoyo de todos los partidos. Ya el líder del PP, Núñez Feijóo, ha dicho muy recientemente que cualquier nombramiento iba a estar siempre con el nombre de Sánchez por encima. Sí, pero es que eso es una manera como de poner la tirita antes de la herida. O sea, vamos a ver qué ocurre, y yo sinceramente creo que como dice Leticia, como dice mi compañera Natacha, perdona, el tema... El nombre. Ya le he cambiado. No pasa nada, Carmen, a ti te lo perdono todo. Que, como dice Natacha, el problema es que no puedes estar empezando a cuestionar incluso antes de que haya tomado la primera decisión, y sobre todo cuando sus antecedentes son positivos. Yo creo que hay que dar un margen de confianza, y luego, si es criticable la gestión, pues criticarlo. Para eso están los políticos. Bueno, pues sinceramente estábamos buscando a ver si a lo largo de esta tertulia tenemos más reacciones, ¿no? Porque se acaba de proponer ahora. Es que todavía ahora va el Consejo de Ministros, claro, pero seguro que a lo largo de la mañana por lo visto no se va a acordar, o sea, con lo cual vamos a darle un poquito de... Ahora mira tú si de repente Peramato, fíjate si luego Peramato no es la elegida. Bueno, pues ¿cómo lo has plasmado? Bueno, pues en mi punto de vista he puesto a la figura de la ley, ¿no? Figura con la balanza y con la espada, diciendo, con la propuesta de la nueva fiscal general del Estado, queda todo atado y bien atado. Bueno, ojalá. Pues bueno, estábamos hablando de Teresa Peramato, ¿no? Una persona pues que tiene una amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género, y precisamente hoy es 25 de noviembre y el archipiélago se prepara para conmemorar este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Va a haber manifestaciones esta tarde en las dos capitales de provincia, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, en ambas a partir de las 7 de la tarde. Y también habrá marchas en islas como Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.
Además de actos institucionales en todas las islas y a nivel nacional están convocadas más de 40 manifestaciones para denunciar la violencia machista. Y vamos a hablar de este asunto precisamente con Nereida Bisuete, que es portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un año en donde además se presta especial atención a esos entornos digitales donde la violencia machista va creciendo también a pasos agigantados. Efectivamente, al final las formas de violencia evolucionan y con ello también tenemos que evolucionar quienes trabajamos en la lucha contra la violencia de género. Muy bien. No sabemos, Nereida, si en el caso de la violencia machista son precisamente las migrantes, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, las que sufren una mayor brecha con el resto de mujeres. No hay un perfil específico de mujeres que sufren violencia machista. En realidad, todas las mujeres somos susceptibles de vivirla y, de hecho, en algún momento de nuestra vida todas lo vivimos. La cuestión es que cuanto más vulnerabilidad, cuanto más precariedad, más nos azota esa violencia. Entonces, cuando tú tienes todos los recursos, ya es difícil salir de una situación de violencia, pues más aún cuando no tienes acceso al empleo, cuando vives precario o cuando estás en otro país donde no tienes todas las posibilidades. ¿Qué mensaje, Nereida, debería quedar bien claro en un día como hoy, el 25N, para detectar esos comportamientos machistas que están afectando cada vez a más jóvenes, en este caso en el archipiélago? Lo primero quizás es entender que esto no es no son casos aislados ni responden a unas características específicas, sino que es un problema estructural y como tal lo tenemos que tratar. Y lo segundo quizás sería entender también que todas y todos somos responsables para acabar con esta violencia, no normalizando lo que vivimos en el día a día, no normalizando los comentarios que nos parecen quizás más sutiles, porque de esos comentarios sutiles es donde acabamos en las formas más graves de violencia. Nereida Bisuete, buenos días. Le quería preguntar en concreto por lo que van a hacer hoy. ¿Cuál es el lema de hoy? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar hoy? Porque ya le hemos contado a nuestra audiencia que va a haber manifestaciones en varias islas. Sí, en el caso de Gran Canaria saldremos de Las Palmas de Gran Canaria a las 7 de la tarde en la Plaza de Santa Ana y llegaremos hasta San Telmo, y el lema de este año es contra las violencias machistas, haz tu parte. Y precisamente viene a reivindicar esto que les decía, de la necesidad de que todo el mundo haga su parte, de que cuando lo veamos denunciemos, de que cuando veamos a una mujer en una situación de violencia podamos echar una mano, de que las instituciones se pongan las pilas y en definitiva de que todo el mundo haga su parte. Muy bien, pues Nereida Bisuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, gracias por habernos atendido. Vamos a estar pendientes a lo largo de toda esta jornada de esas manifestaciones y de las reivindicaciones. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Bueno, Natacha, Carmen, muy pendientes de este 25N y vemos que poco ha cambiado prácticamente, es decir, aumenta más el acoso entre los jóvenes y sobre todo en entornos digitales. Sobre todo lo que más duele, sinceramente, es ese aumento de la violencia de género, pero sobre todo es que los jóvenes, los chicos jóvenes, los varones jóvenes, cada vez son más negacionistas. O sea, no existe para ellos violencia de género y entonces dices tú, ¿qué tienen que pasar, qué tienen que ver para que de alguna manera piensen en que sus madres, sus hermanas, sus amigas, sus novias tengan que estar protegidas de alguna manera? Hablamos de una generación que mira que ha tenido charlas, que ha tenido acceso a información, que quizás le hemos bombardeado con datos, con información que hemos hecho mal, Natacha. Pues yo creo que se ha permitido por parte de acciones e inacciones que la perspectiva de género ahora tenga una connotación negativa. Que cuando tú hablas de perspectiva de género, vamos a aplicar perspectiva de género tal, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Eso qué es? ¿Eso para qué sirve? Y eso es lo complicado. Entonces, yo el otro día hablando con varias personas pues que están muy vinculadas a estudios y que son, podríamos llamarlo, expertas en este tipo de situaciones a nivel no solo informativo, sino también en profesiones muy específicas. Y estábamos hablando un poco de cómo actuar cuando una persona, pues como decía Carmen, niega o cuestiona. Y al final yo creo que es importante que las personas que realmente tienen los datos sobre la mesa, que pueden y tienen esa capacidad para informar, para trasladar situaciones e informaciones, no pierdan el fuelle. Porque muchas veces lo que dicen es, bueno, pues esta gente ya la hemos dejado por perdida. La gente tiene derecho a reestructurarse,
y a reestructurar su cerebro en cuanto a violencia de género y a violencia machista. Hablamos quizás un poco de gente más mayor, pero la gente joven que está, como decías tú, Pilar, bombardeada por información, tanto positiva como negativa, también hay que prestar especial atención y no dejar que esos mensajes calen. Y eso es importante, volver a darle esa connotación positiva. Por eso también es importante que, como hablábamos antes, en la figura de Teresa Peramato, gente que está especializada en este tipo de acciones desde hace muchísimos años, esté en puestos de poder para que se visibilice de forma positiva. Yo creo que al final es triste decirlo, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Cuando pensábamos, Carmen, que habíamos recorrido mucho camino al respecto, y es verdad que es triste ver a gente joven no solo hacer, sino gente joven permitir, no solo porque también, ¿no?, recibe ese tipo de violencia, sino gente alrededor que percibe con normalidad, Isaac, ese tipo de acciones a todos los niveles. Y lo decía Nereida, a lo mejor de unas palabras o de una frase o de una broma, si eso lo vamos permitiendo, vamos generando un nuevo caldo de cultivo para que esa violencia genere a lo mejor en otras cosas. Y yo creo que también es importante, y me extiendo mucho, pero es un tema que yo creo que es muy da mucho de sí, también dar a las mujeres que quieren denunciar, que deben denunciar y que están en situaciones de vulnerabilidad, herramientas eficientes y eficaces para que puedan denunciar con total seguridad, porque muchas veces hablamos pues de muertes, desgraciadamente, hablamos de denuncias, pero eso seguramente sería, no sé si el triple, el cuádruple, el quíntuple, si las mujeres tuvieran realmente una seguridad real a la hora de denunciar, porque muchas veces no solo ya que te vuelvas con tu agresor o con tu presunto agresor, sino que no tienes una red de apoyo que te sustente a la hora de denunciar, y eso es muy importante, y ahí tienen que ver las instituciones, y eso todavía queda mucho camino. A la gran tacha de las denuncias recordamos ese teléfono, el 016, para todas esas mujeres que se encuentren en una situación en donde quieran denunciar, y aunque se ha aumentado también el número de familiares y amigos que denuncian. Vamos con otro de los asuntos de este martes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece dispuesto a establecer una conversación con el presidente venezolano Nicolás Maduro, según informan hoy varios medios. Esta posibilidad se produce en medio de una creciente presión militar sobre el gobierno venezolano, con un portaaviones en sus costas, 15.000 soldados. Ayer precisamente Nicolás Maduro quedaba designado por Estados Unidos como terrorista junto al Cártel de los Soles. Venezuela asegura que lo que se pretende es justificar una intervención militar, una crispación que está llevando a un aislamiento internacional del país caribeño, con aerolíneas como Iberia, Air Europa cancelando decenas de vuelos. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. El Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten, y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico, Precisamente una invasión que el analista en inteligencia nos recordaba hace unos minutos que sonaba más a presión que a una invasión militar real. Sí, es una invasión militar real, tampoco se va a plantear tan de yo amenazo, lo amenazo y luego veremos a ver si lo ejecuto o no. Yo creo que es un tema de presión, y sobre todo es un tema de que el mundo, los países de Europa, europeos y los países americanos se den cuenta de que realmente Maduro sigue ahí y que Maduro sigue trabajando y sigue gestionando el país con unos parámetros determinados, y es que es así, no hay otra historia. Le preguntábamos en la entrevista que Isaac y yo le hacíamos a Fernando Cocho, que es analista en inteligencia, si Venezuela tiene cierta capacidad o si Rusia y China pues podrían involucrarse. Ya nos digo que capacidad no tiene ninguna, y que Rusia y China, una cosa es que desde el punto de vista logístico le dé algo, pero que no se van a meter militarmente en el lugar. Rusia y China están a lo suyo, y siempre metidos en todo, pero también un poco siempre a lo suyo también. Yo creo que no hay que olvidar que Estados Unidos y Venezuela históricamente han tenido muchísimos intereses intracomerciales, por así decirlo. O sea, siempre ha habido un bloqueo de Estados Unidos, pero se seguía comprando petróleo en Venezuela. O sea, era un poco, siempre ha habido una hipocresía con respecto a los países de América Latina con respecto a
a Estados Unidos. Pero sí, yo coincido totalmente con Carmen, que al final no deja de ser una medida, entiendo yo, sin ser especialista, que para eso ya estaba la entrevista con el analista, una medida de presión para que evidentemente todavía se siga diciendo, oye, que está Maduro ahí, que Maduro es el dictadorcillo de Venezuela y que además, oye, que está vinculado a una organización criminal que tiene vinculaciones con el narcotráfico. ¿Cómo podemos permitir que tengamos un dirigente de esas características al frente de un país, ¿no? Al final yo creo que también estamos hablando siempre de Venezuela y es como, al final lo hemos convertido, o sea, lo han convertido en un comodín y en un chiste también, porque es tragicómico. Si no fuera realmente tan importante, pues sería cómico la figura de Maduro o de Delcy o de cualquier persona que sale a la palestra, ¿no? Viene también de toda la población canaria que existe en Venezuela, canarios que se encuentran allí, venezolanos que se encuentran aquí, porque nos comentaban precisamente ayer desde el gobierno canario que no se descarta que hay un éxodo de canarios que retornen de nuevo ante esta situación. Lo que pasa es que canarios que retornan de nuevo o canarios que siguen allí y que están sustentados por la economía de quienes han venido y están trabajando aquí, les están dando dinero de manera regular. Es una situación que efectivamente el cierre de las líneas aéreas no es gratuito, no es solamente porque los turistas vayan a ir o venir con más facilidad. El cierre de las líneas aéreas, la desconexión aérea, viene motivado por ese impedimento de que nadie salga tan alegremente de Venezuela, o que vayan a entrar, porque entrar es más complicado, pero salir tan alegremente. Y hoy para hoy hay convocada una marcha, el ministro Diosdado Cabello ha convocado una marcha en el país. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo debe estar viviendo la gente, ¿no?, que está allí en Venezuela, que reside en Venezuela? ¿Cómo deben estar viviendo esta incertidumbre? Me imagino, porque todos, cuando les hemos escuchado en declaraciones, lo que piden es que haya una transición, una transición que sea pacífica. Pero al final es que Venezuela, el país venezolano, los nacidos en Venezuela, los inmigrantes venezolanos y los venezolanos canarios de segunda generación o tercera generación, que son los que están allí, llevan años viviendo situaciones de inseguridad, porque allí nunca, la clase media aquí ya en Europa está casi diluida, ¿no? Pero es que allí nunca ha existido clase media. Entonces te encontrabas a la gente que vivía en los country clubs y vivía fenomenal, porque además trabajaba en empresas extranjeras, en empresas estadounidenses, por cierto, que te pagaban en dólares, o gente que vivía casi rozando la miseria, pero también con un convencimiento de que pues el gobierno en aquella época de Chávez o el gobierno de Maduro son positivos para Venezuela. Ya veíamos, lo vimos durante muchísimos años, pues por ejemplo en Cuba con Fidel Castro, ¿no? Porque además son gobiernos que caen, entiéndanme la palabra, simpáticos, porque claro, por toda esta iconografía que les rodea, pero efectivamente hay una inseguridad en la que tú pasas. Yo que he estado varias veces en Caracas, por ejemplo, y en pueblos aledaños, estabas en un sitio y en una cuadra había lo que llaman ellos una balacera. O sea, es que eso existe y eso es real, y además la economía de Venezuela en cuanto a los ciudadanos es real, la mala economía. Entonces es algo que no podemos evitar. Otra cosa es que se estén utilizando ahora ese tipo de, digamos, situaciones más grandilocuentes para intentar quitarse de encima a Maduro. Pero es que volvemos otra vez a lo mismo, o sea, nos centramos un poco en el foco del gobierno de Maduro, pero hemos dejado de lado completamente cómo se sienten realmente los ciudadanos que viven en Venezuela. Una minoría que vive muy bien, pero es que la gran mayoría vive muy mal. Una transición que además nos comentaba Carmen, el analista, que va a ser corta, o sea que esta transición va a ser corta y rápida. Ojalá, porque es que si no, el problema de estas situaciones es que se terminan enquistando. A mí me comentaba gente que tiene la familia en Caracas que el problema no es solo tener o no tener dinero, tener o no tener recursos, tener o no tener acceso a la alimentación, y que el problema es la incertidumbre acerca de si lo que yo tengo hoy lo voy a poder tener dentro de 15 días. Y entonces, claro, esa es una situación que es difícil de vivir. Es difícil de vivir cuando te planteas aquí si las papas van a subir o no van a subir en los próximos días. Tú imagínate cuando está a todo.
Tenemos por aquí, no sé si ya las últimas pinceladas. Le está poniendo la cara naranja a un personaje. ¿A que no saben a quién es? No. Queremos verlo, ¿Podemos ya ver esta última? Bueno, que sí. no esté terminada. Venga, sí, está terminada, está terminada. Está terminada, Sí. vale, También hay una Estaba viendo que te estabas mirando poniéndole la cara naranja. Bueno, pues estaba aquí entretenido, También tengo hecha un anterior. Vamos con este tema y luego vamos. Perfecto. Bueno, lo traigo un poquito a casa, si nos acordamos del tema de Coldo y esta gente. También he hecho un poco de risa del rizo. Y he puesto a Donald Trump, que dice, puede ser que ataquemos Venezuela por el cártel de los soles. Dice, ¿y por qué no España por el de las lechugas y los chistorras? Bueno, y el anterior, que bueno, sabemos que hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Pues reivindicativo y que no podemos rendirnos ni cejar en el empeño y en seguir para adelante y combatir incluso los bulos para que la gente joven se dé cuenta, ¿no?, de que esto es una lacra y hay que luchar contra ello. Nada, he puesto el símbolo feminista diciendo, todas contra la violencia machista. Haz tu parte, que es el lema, ¿no? Y dice, haz tu parte y que la lucha no te arte. Muy bien. Pues con ese mensaje terminamos la tertulia de hoy. Pepe Farruco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Natacha y Carmen, como siempre, un placer que estén con nosotros y que tengan un buen día. Y nosotros, Isaac, continuamos. Sí, continuamos y vamos a conectar con Eva Trujillo, que hasta ahora, Eva, estamos pendientes de la llegada de una patera precisamente a la Isla del Hierro. Por el momento, Isaac, sabemos que se está asistiendo ya en el muelle de la Restinga, son 150 personas y está allí la Cruz Roja y también Salvamento Marítimo. Desconocemos su estado de salud, ya nuestros compañeros se están desplazando hasta allí porque hace tan solo unos minutos que han arribado. Y hablamos ahora del tiempo. Ayer la Agencia Estatal de Meteorología activaba aviso amarillo por calima en el archipiélago, lo habrán notado, y hoy la previsión es totalmente diferente. Jessica Díaz parece que empieza a mejorar. Buenos días, Canarias. De nuevo, pues ya ve la imagen, muy poca calima, nada que ver con la imagen de ayer. También hay más fresquito. De hecho, durante la madrugada los termómetros han bajado a los 3 grados en las Cañadas del Teide o a los 9 en la Vega de San Mateo. También temperatura nada que ver con la que se registró ayer, que fue de casi 30 grados en Anaga, Tenerife o en Tasarte de Gran Canaria. De hecho, fue la temperatura más alta del país. Hoy la temperatura será entre 23 y 27 grados y por la tarde, bueno, ya estamos viendo que están llegando algunas nubes. Por la tarde podría llover en La Palma, El Hierro o Tenerife. Mañana miércoles cambio radical de temperatura porque volverán a bajar. Y en la península, ojo, porque si tienen pensado viajar a ella, hay 11 comunidades que están en alerta por nevadas, por oleaje y por viento. La peor parte, Cataluña y Valencia. Se mantiene el aviso naranja por la intensidad de las fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y nivel amarillo por nevadas en Aragón, Castilla y León, Navarra y también Cataluña. También habrá temporal marítimo. Bueno, y el gobierno ha elegido a la progresista Teresa Peramató como fiscal, una muy vinculada a la violencia de género, para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Peramató tiene 35 años de ejercicio y actualmente ejerce como fiscal en la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Todo después de que ayer renunciara Álvaro García Ortiz. Y Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo en Kiev y mata a 6 personas. Estos nuevos bombardeos se producen después de que Rusia amenazara con intensificar sus ataques si Ucrania no aceptara el plan de los 28 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto. Bueno, pues esto es todo de momento, Isaac. En la siguiente conexión ya intentaremos estar en directo en la Isla del Hierro. Bien, gracias, Eva, porque en los deportes también vamos a estar pendientes de esta noche que regresa Fati Febles, el fútbol, la Liga de Campeones. Sí, juegan, Isaac, Pilar, los 3 equipos españoles, 3 de los 5 que están en esa competición. Buenos días. El Barça, sin Pedri, todavía lesionado, visita al Chelsea en Stamford Bridge. Otro rival exigente también es el que tiene el Villarreal, que se mide al Borussia de Dortmund en busca de su primera victoria europea este curso. En el submarino amarillo sí que estarán tanto Moleiro como a Jose Pérez. Y más lejos ha tenido que viajar el Athletic de Bilbao hasta la República Checa para medirse al Slavia de Praga. Ahora mismo lo vemos. Antes hacemos una pausa para la publicidad.
Buenos días, Canarias, de nuevo. Vamos ya con los deportes. Ya saben que el pasado fue un fin de semana propicio para nuestros equipos de fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Canarias. 3 equipos, 3 victorias, entre ellas las del Costa de Tenerife, que logró su primer triunfo de la temporada como local en el Heliodoro Rodríguez López. Así lo celebraron. Fiesta en el vestuario del equipo de Liga F antes del parón de selecciones. Después de ese 2-1, su siguiente partido será el 6 de diciembre en el campo del Barça, uno de los mejores equipos del mundo, al que, por cierto, nunca han logrado vencer a domicilio. Por contra, el club tinerfeño sí sabe lo que es ganarle en su antiguo campo, en La Palmera, en San Isidro. El Fútbol Club Barcelona es un equipo que, como tenga el día medio acertado, te hace un roto, y eso no, pues da igual, o sea, pase lo que pase. Pero también es cierto que necesitan también ese partido, porque hemos visto ya en lo reciente, esta temporada, la Real Sociedad es capaz de ganarle al Barcelona, pero es que la temporada pasada fue el Levante, ¿eh? Parón ahora en la Liga F porque la selección española comenzó a prepararse de cara a su intento de revalidar el título de la Nations League logrado en Francia en 2024. Ayer abrieron las puertas en Las Rozas, donde se concentró mucho público a pesar del frío. Máxima expectación para esta final a doble partido ante Alemania. El viernes jugarán la ida en tierras germanas y el próximo martes la vuelta ya en Madrid. Como bien estábamos mencionando, la Nations League, pero oye, y otro equipo canario que vive un muy buen momento, ya saben, es el Club Deportivo Tenerife. Este pasado fin de semana goleó, volvió a meter 4 goles, igual que en el penúltimo partido. Cifras similares a las que está teniendo toda la temporada. Ha marcado 3 o más goles en 7 de los 12 encuentros disputados. El Club Deportivo Tenerife volvió a demostrar su poderío ofensivo a base de goles, algo que es muy habitual en los blanquiazules, que han logrado 9 victorias este curso, de las cuales 6 han sido con 3 o más goles anotados. O dicho de otra manera, 2 de cada 3 triunfos tinerfeñistas son por goleada. Nos ha salido más o menos lo que queríamos, y bueno, hemos tenido suerte de ver puerta, de irnos al descanso con 0-3, y bueno, cuando vas al descanso con 0-3 pues te vas con más secciones. Ante el Arenas volvieron a brillar los máximos exponentes del ataque blanquiazul. Nacho Gil suma ya 4 tantos, Enrique Gallego lleva 5 y por encima de ellos está Jesús de Miguel con 9. Los 3 han hecho 18 goles, algo muy llamativo, puesto que el total del equipo es de 26. Pues sabemos que somos muy peligrosos si conseguimos adelantarnos. La verdad que la primera parte nos hemos ido 3-0, 0-3, pero podía haber sido más, y bueno, como te digo, sabemos que si nos adelantamos luego es muy difícil darnos la vuelta. Y es que esa es otra de las claves de la efectividad blanquiazul. En todos los partidos en los que ha marcado el Tenerife ha terminado llevándose los 3 puntos. Y esta noche regresa a la Champions League con auténticos partidazos. El Barça, sin Pedri, todavía lesionado, visita al Chelsea en Stamford Bridge. Otro rival exigente es el que tiene el Villarreal, que se mide al Borussia de Dortmund en Alemania, en busca de su primera victoria europea este curso. En el submarino amarillo sí que estarán tanto los tinerfeños Moleiro como también a Josep Pérez. Más lejos ha tenido que viajar el Athletic de Bilbao hasta la República Checa para medirse al Slavia de Praga, con la nieve como protagonista. Los 3 partidos serán a partir de las 8 de la noche. Y mañana será el turno del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Más competiciones europeas. Hablamos ahora de voleibol porque el Heidelberg Volkswagen se estrena hoy en la SEB Volleyball Cup tras su eliminación en la fase previa de la Champions. Va a recibir a partir de las 7 de la tarde al Voluntari rumano, no en el Gran Canaria Arena, sino en el pabellón Miguel Solaesa. Eso será hoy. Mañana en el Malsa Gran Canaria jugará en la pista suiza del Chesó, en su caso en la SEB Challenge Cup. Y también mañana el Guaguas, ya lo saben, no tiene todo a favor para rematar en Bulgaria ante el Levski de Sofía su pase a la fase de grupos de la Champions. Y el conejero Ambros Martín y la selección española de balonmano inician mañana el Mundial ante Paraguay. Una primera ronda en la que luego se medirán con Islas Feroe y Montenegro. Y lo harán con 17 jugadoras confirmadas, eso sí, sin ninguna canaria y con el descarte final de María Prieto o Muloni.
Vamos con baloncesto. Llega un parón dispar en la Liga ACB porque juega la selección. Dispar porque el Dreamland Gran Canaria perdió en casa ante el Barça, mientras que la Laguna Tenerife venció en la pista del Casa de Monzaragoza. Por tanto, la victoria 200 de Chus Vidorreta en el banquillo aurinegro deja al equipo en la quinta posición con un balance de 6-2, igualado a UCAM Murcia y Juventud de Badalona. Más abajo, en el 11º puesto, se sitúa el plantel de Jak Alakovic con 3 victorias frente a 5 derrotas. Volverán a jugar el 7 de diciembre. Y Guadalajara se convierte estos días en el cuartel general de la familia. Allí, en el pabellón municipal, dirigió su primer entrenamiento Chus Mateo. Entre los convocados, recuerden, están los jugadores de la Laguna Tenerife, Fran Guerra y Jaime Fernández, Miquel Salvó del Dreamland Gran Canaria y el canario Miguel Allen del Juventud de Badalona en calidad de invitado. Una semana que incluirá 2 partidos de clasificación para el Mundial de 2027, el jueves ante Dinamarca en Copenhague y el domingo en el Santiago Martín de la Laguna ante Georgia de Gio Shermadini. Lo que veo es que hay un grupo lleno de ilusión, lleno de ganas de hacer las cosas bien. Nosotros tenemos el tiempo que tenemos y hay que hacer jugar a este equipo lo mejor que podamos en poco tiempo. Sobre todo creo que es más importante crear una buena atmósfera, hacer entender que hacer un grupo unido nos puede ayudar también a sacar en un momento determinado momentos de dificultad. Y Gran Canaria celebra del 28 de noviembre al 4 de diciembre la edición número 63 del Festival Internacional de Gimnasia Blume 2025. El organizador es Jesús Telo, hijo del que fuera gran impulsor de este evento y que ya nos acompaña hasta ahora aquí en Buenos Días Canarias. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un festival que usted dirige desde 2008, después de que su padre lo hiciera en las 47 ediciones anteriores, ¿verdad? Así es, un legado muy importante y que estamos por todos los medios haciendo lo posible por seguir difundiendo y promocionando el deporte de la gimnasia en nuestro archipiélago. Entiendo que en estos más de 60 años, Jesús, el festival ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Pues sí, es increíble mirando el historial que tiene este evento internacional decano de nuestro archipiélago. Son más de 25.000 los participantes extranjeros que nos han visitado, 49 países de los 5 continentes, son más de 180.000 los gimnastas que han pasado por estos 63 años de ediciones de los festivales internacionales. Para nosotros un gran honor y que vamos a seguir luchando porque el deporte de la gimnasia se siga promocionando en nuestro archipiélago. Increíbles, espectaculares, ¿no? Esa cifra que nos ofrece Jesús. Y para esta edición, ¿con qué novedades vamos a poder contar? Tenemos un total de 540 deportistas extranjeros que vienen a esta edición, a la número 63. Entre ellos destaco el grupo alemán de Tabea Halle, que nos vienen a mostrar partes del musical que se celebra en la ciudad de Leipzig en este año. Pero también tenemos representaciones de la Federación Danesa, que es la más grande que hay en el país, con más de 1 millón de afiliados, y que traen aquí una representación numerosa de más de 100 participantes. Puedo seguir con muchas más participaciones especiales, pero aquí lo importante de verdad es que los canarios estemos representados, que hagamos deporte y que promocionemos lo que más nos gusta. Por supuesto. Jesús, ¿cuáles son los principales retos organizativos? Quizás que este evento se celebre en varios municipios de la isla, ¿eso lo complica todo un poquito? Eso lo complica, por supuesto, pero hay que decir también que tanto el Cabildo como todos los municipios están apoyando de una manera muy fuerte todos los preparativos del festival, tanto sea en infraestructura como en la logística, el transporte. Nosotros vamos a mover más o menos unos 100 guaguas en los días del festival. Lo que significa para nosotros un reto importantísimo logístico, pero de verdad que con toda la ilusión que nos traen los participantes y con esas ganas de mostrarlo al público canario, nos lo hacen bastante fácil. No sé si ya hay planes de expansión, Jesús, de meter nuevas disciplinas también en futuros eventos.
siempre estamos buscando nuevos retos y siempre queremos traernos aquí pues lo más granado del mundo de la gimnasia. Principalmente estábamos hablando de la campeona del mundo de gimnasia rítmica, que es la alemana, no recuerdo ahora su nombre, pero que el año pasado se quedó campeona del mundo y que nos ha dicho que quiere participar con nosotros en el 2026. Qué bueno. Bueno, pues ya es uno de los nombres de los que vamos a poder disfrutar los próximos días en la isla de Gran Canaria, en este Festival Blume. Jesús, hablábamos que es un evento que usted dirige desde 2008. Me gustaría preguntarle por algún momento especial, algún recuerdo que usted guarde de manera ahí más implícita. Bueno, son tantos los recuerdos que nosotros guardamos en el festival. En fin, es muy emocionante siempre el poder compartirlo con tantas personas que nos han acompañado durante tantos años. Precisamente este año vamos a celebrar el memorial de Cornelio Ortega, que ha sido presidente de la entidad durante muchísimos años y que lamentablemente nos falleció el año pasado, y estamos nada más que deseosos de dedicarle ese memorial a su persona. Lógico que mi padre fue el que marcó el rumbo de este festival y toda esta red internacional con la que disfrutamos cada Blume. Él nos dejó muchas marcas en los festivales. Siempre lo recordamos. Tiene su gala, que la celebramos el miércoles por la tarde. En fin, son muchos los recuerdos que tenemos en este festival. Pues con ellos nos quedamos. Muchísimas gracias, Jesús Telo, por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias, y que sea de nuevo un éxito. Seguro que sí, esta nueva edición del Festival Blume. Pues muchísimas gracias y ahí les estaremos esperando. Gracias, muy buenos días. Y no dejamos la gimnasia porque el gran canario Izan Cabrera conseguía el bronce en el Mundial Junior de trampolín, que se celebró por primera vez en España. Estuvimos con su entrenador David Taisma y también con él mismo para valorar su éxito en el club Olympus Zeus. A sus 15 años, Izan Cabrera ya cuenta con una medalla de bronce en un campeonato mundial dentro de la categoría junior de trampolín, un logro inesperado para él. Era un sueño inalcanzable. Yo tenía pensado en meterme en la semifinal, los primeros 16. La historia de Izan con la gimnasia surgió de forma espontánea, a partir de su interés por el parkour. Desde pequeñito veía muchos vídeos de parkour y lo intentaba imitar en mi casa, hasta que mi madre se cansó de mí y me apuntó al gimnasio. Desde entonces lleva 8 años dedicados a este deporte, y para alcanzar este triunfo destaca no solo el apoyo de quienes tiene más cerca, sino también el de su entrenador, alguien que ha sido clave en todo este proceso. Ayuda a saltar bien, a la mente, controlar las emociones. Tras el que califica como su mejor año a nivel deportivo, Izan ya sueña con su próximo objetivo. Cuando tenga ya mis 17 años, entrar en la plaza de absoluto para el Mundial. Su entrenador, David Taisma, que conoce bien todo el recorrido, explica la complejidad del proceso. Tienes que clasificar de enero a junio, buscar la clasificación para noviembre, los estudios, no es fácil. Entonces la verdad que ha ido de mucho menos hasta el fin de una medalla en un mundial que es historia. Con el tiempo, Izan seguirá creciendo y sus saltos seguirán haciendo historia. Más cantera. La gran final regional del torneo del Fajín que organiza la Fundación Caja Canarias será la cita de esta semana en Terrero y Gloria. El programa estará en vecindario, en Gran Canaria, el próximo domingo 30 para ver cómo se deciden los títulos de luchadores y luchadoras en categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Un torneo que quiere fomentar la práctica de este deporte y que alcanza su 6ª edición. Más apuntes deportivos. El Gran Canaria Molina Sport se impuso al Arona Tenerife Guanches en el derbi de hockey línea. Su victoria fue por un ajustado 4-5. Y ahora les cambiamos de deporte. La carrera de campeones cerró la temporada española de rallies y los tinerfeños Giovanni Fariña y Alejandro Rodríguez ganaron la competición de Rally 4. Y ahora nos vamos un poquito más lejos. Y es que
que ya tenemos al copiloto gran canario Rogelio Peñate desde hace unos días en Arabia Saudí, junto al paraguayo Diego Domínguez. Una prueba doblemente interesante porque pertenece al Mundial y además cierra este calendario del World Rally Car. Mañana será el shakedown como antesala del inicio de ese rally. Bueno, pues hasta Arabia Saudí llegan los deportistas canarios, en este caso Isaac Pilar, nuestro copiloto de referencia en esta casa, Rogelio Peñate, al que por supuesto le deseamos mucha suerte en esta competición. Claro que sí. Muchísima suerte, ha llegado muy lejos. Mañana más deporte. Mucho más deporte. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero a la vuelta tendremos nuestro espacio de igualdad. Hablamos de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una jornada para reivindicar y recordar a las 38 mujeres asesinadas y 3 de ellas menores de edad en España en este año. Regresamos en unos minutos. Buenos días, Canarias. Saludos de nuevo. Hoy es 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia de Género, y hemos querido plantear un tiempo de debate constructivo para analizar algunos de los motivos que han llevado al creciente negacionismo de la violencia hacia las mujeres. Como saben, es el asunto central de la campaña de Radio Televisión Canaria de este año. El dato más reciente lo daba el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud del FAD, que cifra en un 20% el porcentaje de chicos jóvenes que niega la violencia de género y la considera además un invento ideológico. De todo ello vamos a hablar ya en nuestra mesa con nuestra delegada de Igualdad, Noemi Galván. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy queremos plantear esa discusión, un debate constructivo, como decían ustedes, sobre esos bulos fundamentales y también ver si estamos señalizando demasiado o culpabilizando demasiado a la juventud. Para hablar de todo ello nos acompaña ya en mesa Noelia Hernández, sexóloga y experta también en educación en igualdad. Jorge Hernández, de Hombres Canarios por la Igualdad, y también podemos saludar a Ana Lidia Fernández Layos, es experta en ciberviolencias, también investigadora de Deusto, de la Universidad de Deusto. Ana Lidia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos a los tres. Queremos plantear y empezar, en primer lugar, reflexionando sobre en qué podemos estar fallando, si estamos fallando o no, habida cuenta de bueno, que no hay una única razón para los retrocesos. ¿Cuáles creen que están siendo las claves de algunos retrocesos en la juventud que estamos viendo, o si se está poniendo demasiado el foco en eso? Pues creo que una de las, porque como acabas de decir es multifactorial, es una cuestión integral, pero uno de los elementos clave es la ausencia de educación sexual integral activa. Hay muchos mitos todavía sobre lo que es la educación sexual y se está dejando un espacio para que los chicos, las chicas puedan construir su sexualidad, unas formas de relacionarse con los otros y con las otras de manera sana, positiva, ¿no? Y hay otros espacios como la manosfera, las redes sociales y demás que están ocupando ese espacio, ¿no? Entonces, esa falta de educación sexual yo creo que es uno de los elementos clave. Y entendiendo la educación sexual, Noelia, como la parte de la sexualidad y la parte emocional también, porque hay muchas veces que hay que aclararlo, que parece que cuando se habla de jóvenes estamos hablando de sexualidad, de prácticas sexuales, de lo físico solo. Claro, es que la sexualidad es una dimensión mucho más amplia del ser humano y las prácticas sexuales es algo muy concreto, muy chiquitito, ¿no? Cuando hacemos educación sexual estamos haciendo educación emocional, educación en valores y educación digital, que es súper importante. O sea, hoy en día el ámbito digital es el ámbito donde se mueve la juventud, no solo la juventud, sino todas las personas, ¿no? Entonces hay que acompañarlo de educación digital, ¿no? Y la educación sexual habla de consentimiento, de comunicación, de afectividad, de relaciones, de valores, es muchísimo más amplio. De hecho, yo llevo más de 20 años haciendo educación sexual y solo 3 veces he hablado de prácticas sexuales. El resto del tiempo hemos hablado de consentimiento, deseo mutuo. Jorge, desde tu punto de vista de nuevas masculinidades de ese trabajo, ¿qué crees que está fallando? Como decía la compañera, o sea, es multifactorial. Es verdad que, hilando un poco a lo que dice, esa cultura de cuidados en la que vamos creciendo los hombres no
no solemos tenerlas. Es verdad que poco a poco parece que bailando por ahí, pero es verdad que no hay ese trabajo preventivo emocional, incluso desde la primera infancia, ¿no? Que al final estamos ya sesgando, ¿no? Pues las niñas de una manera, los niños de otra, incluso en el deporte, en todos los ámbitos de la vida. Y es verdad que fallar, al final creo que hay una parte que es de señalar, sí, es verdad que los hombres tenemos que señalarnos entre nosotros de qué conductas pues no son, digamos, esas banderas rojas que no podemos asumir, pero después hay otra parte que también es decir, acompañar de dónde viene, por qué, de qué manera, cómo nos han criado, de qué manera a mí me han dicho que cuando yo me enfado realmente tengo que pegar un puñetazo, porque nadie me ha enseñado, ¿no? A decir, bueno, hay otra manera de validar esas emociones. Y ya cuando somos adultos, pues esa cultura de cuidado creo que es primordial, ¿no? Asumir pues la corresponsabilidad, la crianza, son todos esos aspectos y esos factores que creo que por ahí podríamos ir entrando, pero es difícil. Ana Lidia, la parte de violencia digital ha cobrado peso en los últimos años. Hay una parte de creación de esos discursos a través de la machosfera, la manofera, si nos vamos a la raíz anglosajona del término. Todas esas comunidades de misoginia digital, ¿dónde tienen su origen? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el espacio de Internet es un espacio privado, que en realidad está construido y diseñado por empresas con ánimo de lucro que no están pensando en que su interés sea el fomento de valores, sino su interés es meramente económico, ¿no? Y también hay un interés político, un interés ideológico, que lo que está buscando de alguna manera es retrocesos en materia de igualdad y en materia de feminismo. Y entonces, claro, se está invirtiendo muchísimo dinero en que lleguen mensajes muy misóginos, muy negativos a todo el mundo, ¿no? Y también a las y los jóvenes. Y la verdad es que están calando, porque claro, a la hora de invertir lo han diseñado de una manera que llegue psicológicamente en forma de eslóganes, e incluso ha ido como a la herida que existe, ¿no? En muchos casos en los temas de igualdad y en los varones, y que tiene que ver con en este momento en el que ha habido cambios, sobre todo en las chicas y en materia de igualdad y de relaciones afectivos sexuales, tienen que pensar en cuál es el nuevo modelo. Y creo que por eso es fundamental crear espacios donde podamos escuchar a las y los jóvenes y que puedan hablar sobre lo que les preocupa de todo esto. Es interesantísima esa perspectiva integradora, ¿no? Que al final parece que hemos utilizado a los varones para culpabilizar solamente, y cada vez más cobra peso en el trabajo en nuevas masculinidades, en esa integración y en analizar desde edades tempranas toda esa gestión emocional que les lleva a este asunto, desde luego. Seguimos hablando en la mesa, Noemí, pero si les parece es que a lo largo del día, de la jornada, se van a hacer pues muchos actos con motivo de este 25N, y vamos a irnos con nuestro compañero Jacobo González, que nos va a contar qué hay previsto en la isla de Fuerteventura. Buenos días. Buenos días, Canarias. Buenos días, Pilar. Pues sí, el acto principal, uno de los principales, será el institucional, organizado por el Cabildo, que empezará en poco menos de una hora. Está previsto para las 10:30 y ya se están ultimando los detalles. Y otro de esos actos principales será la manifestación organizada por la Red Feminista de Fuerteventura por algunas de las principales calles de Puerto del Rosario. Con nosotros está Lilian Concepción, ella es una de sus portavoces. Buenos días, Lilian. Buenos días, Jacobo, ¿qué tal? ¿Cuál es el recorrido que va a tener esa concentración, manifestación? Bueno, pues vamos a salir desde la subdelegación del Gobierno, subiremos por la calle León y Castillo hasta la Avenida de la Constitución, continuaremos por la Avenida de la Constitución hasta la rotonda del Centro Comercial, bajamos Profesor Juan Tadeo Cabrera y de vuelta otra vez a la subdelegación por 1 de mayo a leer el manifiesto. Será a las 6 de la tarde. Este tipo de actos son necesarios para concienciar a la población, ¿verdad? Sí, súper necesarios. Hay que concienciar, siempre decimos que esto es un problema estructural y que se resolverá de manera colectiva. Pues por eso a veces pedimos también a las instituciones autorizaciones para hacer labores de concienciación, y concretamente es triste que en un día como hoy, donde se van a hacer tantos actos institucionales con mucha política, con mucha hipocresía institucional, no nos hayan concedido aún el permiso para hacer la acción que queríamos hacer. Consiste simplemente en dejar cartas
que remuevan un poquito por dentro a las personas que las lean y que sigan dejándolas en otros lugares para que esa acción continúe. Y bueno, no nos han autorizado todavía, la pedimos hace más de 10 días y bueno, pues hipocresía institucional es lo que vamos a ver hoy por todos lados, la verdad. Bueno, ahí queda esa reivindicación. Muchísimas gracias, Lilian, por habernos atendido. Hay que recordar que desde el año 2003, el año en el que comenzaron los registros, han sido más de 1.300 mujeres las asesinadas en España. En lo que va de año, 38, también 3 menores de edad. Aquí en Canarias, 2 mujeres que, bueno, perdieron la vida a manos de hombres. No hay que olvidar que son mujeres, no son cifras, son personas. Estaremos atentos a todos esos actos institucionales que se van a producir en la isla de Fuerteventura y también a esas acciones y a las manifestaciones en el resto del archipiélago. Gracias, Jacobo. Buenos días. Bueno, un día sin duda en el que bueno, pues el pueblo sale a la calle también. Sale a la calle. A mí hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención, ese 20% de jóvenes que niegan la violencia machista, pero que además también crece el número de chicas que también lo niegan, que dicen que no existe. ¿A qué cree que se debe? Bueno, yo tengo siempre como un enfoque más positivo y es verdad que hay un 20% de pibes que son más machistas que antes, pero hay un 80% de pibes que no lo son. Le das la vuelta a los datos, ¿no? Y el otro dato que está ahí dentro del mismo estudio es que las chicas son más feministas que antes, ¿no? Entonces, yo creo que quizás también los agentes políticos, los agentes de comunicación, los agentes sociales, tenemos una visión adultocentrista que tendemos a culpabilizar y a responsabilizar al piberío, ¿no? de las cosas que le ocurren y ellos y ellas al final son simplemente ejemplitos, ¿no? de todo lo que les rodea, ¿no? Entonces yo creo que hay que reflexionar también sobre por qué un pibe tiene acceso, por ejemplo, a la pornografía y al consumo de pornografía, ¿no? Que es un elemento que también está ahí presente, ¿no? En lo que estábamos hablando antes. A lo mejor es que en su familia, en sus referentes, en su entorno también hay ese consumo, ¿no? Y son personas adultas, ¿no? Y de eso no hablamos, ¿no? Con lo cual no se hace prevención en ellos y en ellas, ¿no? Yo, desde el punto de vista, aunque muy de acuerdo con lo que dice la compañera, yo creo que al final que tengamos pibes más machistas tiene que ver también con ese contexto en el que se mueven esos adultos, y esos adultos al final les estamos señalando el privilegio. Les estamos señalando que la forma en la que siempre han sido, pues no está siendo la más adecuada, y ahí es donde creo que remover esa conciencia no es fácil. No es fácil desaprender ciertas cuestiones que has aprendido desde muy pequeño a ahora hacer otra forma, sobre todo porque al final no tenemos referentes que nos digan, pues, oye, así está, vas por buen camino, esto lo podemos hacer. Sí, hay compañeros que están pues siempre en la lucha diaria, pero como adolescentes no hay referentes feministas que nos digan, oye, pues esto, en la forma en la que estás creciendo, en la forma en la que tu estereotipo de género te está llevando, pues deberías de replantearte otra forma, ¿no? Y creo que por ahí pues va un poco el que haya ese aumento. Ana Lidia, también estás a pie de calle en esa formación en ciberviolencias digitales en prevención con chicos y chicas jóvenes. ¿Compartes un poco lo que comentan los compañeros en la mesa acerca de ese discurso adultocentrista? No sé si desde tu experiencia ves el vaso más lleno que vacío. Pues la verdad es que yo en mi experiencia sí que noto que en muchos casos por eso cuando hablan de estos estudios es como, bueno, claro, si les preguntas directamente si existe la violencia de género con esa terminología, probablemente te van a decir que no, porque lo han escuchado en TikTok o porque incluso lo han escuchado en la calle o en sus propias familias o de algunos docentes incluso, ¿no? Porque es un discurso que ha ido calando. Pero cuando hablas con ellos y con ellas acerca del tipo de relaciones afectivo-sexuales, acerca de cómo relacionarse, si están de acuerdo en que agredan a una mujer o a una chica, qué opinan con respecto a la discriminación y a la misoginia online, están de acuerdo en que afecta mucho más la violencia a las
chicas en el ámbito digital, que reciben mucha más presión estética, que están sexualizadas y en la mayor parte de los casos, afortunadamente, jamás van a estar de acuerdo con que se agreda a sus mujeres y chicas queridas, ¿no? Entonces yo creo que hay que profundizar en esto, porque en realidad no hemos estado culpabilizando a los hombres. Lo que pasa que, bueno, hay discursos que han querido llevarlo hacia ese lado. Lo que queremos es responsabilizarnos como sociedad para ver qué está ocurriendo con la masculinidad, con la crianza y con la socialización en la educación mayoritariamente de los varones. Porque es verdad que no son todos, pero la mayor parte de los agresores son varones y es contra mujeres. Y esto sí que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces es muy importante que sí que vean esos referentes que comentaba el compañero, porque también hay muchísimos hombres que se relacionan de manera sana y que inundemos Internet de prácticas de ciberigualdad y de buenos ejemplos, en lugar de que puedan consumir solamente discursos de la manusfera. Pues muchísimas gracias a los tres, Noelia Hernández, Jorge Hernández, Ana Lidia Fernández Layos, gracias por acompañarnos y en definitiva nos quedamos también con esa lectura en positivo que debemos hacer desde una visión de adultos, de no estar permanentemente culpabilizando y quizás lo que nos falta es apartar el ruido que suele surgir con la politización de esos discursos y centrarnos en lo verdaderamente importante como puede ser el acompañamiento a la juventud y evitar esos discursos. Bien. Gracias a los tres. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos contándoles que esta casa Radio Televisión Canaria desarrolla una campaña especial bajo el lema Sí, es para tanto. Nos fijamos, Pilar, en el consumo de pornografía por parte de los jóvenes. Algunos incluso recurren al porno para aprender sobre sexualidad y terminan adquiriendo comportamientos violentos. Entre los 6 y 8 años ya se produce el primer contacto con la pornografía. El porno les busca a ellos y a ellas, ¿no? Al final les persigue, les aparece constantemente pues, buscando cualquier término. Un niño el otro día nos contó que le habían mandado un trabajo sobre babosas y que apareció un vídeo porno. O también una niña nos comentaba que había puesto jamón y le salieron vídeos porno. En la adolescencia lo buscan y utilizan para aprender sobre sexualidad. La curiosidad sexual es normal. El problema es que el resto de la sociedad no le damos alternativas a esa curiosidad y les dejamos solo frente al porno y frente a la industria más agresiva del mercado, que no podemos olvidarnos de esto, que es la industria sexual. El consumo de porno provoca problemas en la salud. La adicción al consumo de pornografía, luego como otro de los problemas importantes es cómo las relaciones sexuales se plantean en claves de dominación, completamente desconectada de los afectos, desconectada de los vínculos. Que afectan muchísimo la autoestima, sobre todo vemos en chicos muy jóvenes preocupados por el tamaño del pene, por ejemplo, y en chicas pues vemos cómo les preocupa que sus vulvas no sean rosas. Al ver pornografía tienen una descarga de dopamina, pero luego para mantener las mismas dosis de dopamina tienen que ir escalando hacia un contenido cada vez más violento. Por ello, las especialistas en educación sexual advierten, la pornografía, dicen, es violencia sexual filmada. Bueno, y la pregunta que nos estamos haciendo, Isaac y yo, es ¿hasta cuándo vamos a tener esta calima? Sí, la calima, bueno, yo también me pregunto, Emilia, si ya estás mejor y te has dejado de tomar el antihistamínico, porque para mí eso es importante también. No. El antihistamínico hay que tomarlo siempre y la calima hasta las 7 de la tarde. Continuará toda esta jornada hasta la tarde. Sí, la calima todavía hoy va a aguantar, lo que pasa que sí es verdad que se está retirando de Fuerteventura y de Lanzarote, lo hará progresivamente también de Gran Canaria y a última hora de la tarde lo hará de las Islas Occidentales. Mañana en principio deberíamos tener el cielo limpio de calima, aunque el jueves, más bien el viernes, entra otro ligero pulsito a Fuerteventura y Lanzarote, pero no va a ser comparable a lo que hemos tenido durante las últimas horas. Así que bueno, vamos a ver si recuperamos poco a poco las condiciones otoñales. Vámonos primero a ver la imagen de satélite, porque de ahí viene buena parte de la inestabilidad que estamos teniendo. Ahí tenemos esa baja, esa dana que nos afectaba estos días atrás, la nubosidad alta que nos va a ir llegando sin mayores consecuencias de momento durante las próximas horas, salvo en la cumbre de Tenerife y de la isla de La Palma, donde esta tarde está previsto que se produzcan pues algún que otro fenómeno tormentoso. Igual se puede escuchar algún trueno porque tenemos aire frío en altura y efectivamente con el relieve pues eso puede desarrollar nubes de convección
convección crecer bastante y dejar algún chubasco en la cumbre, como digo, de Tenerife y de la isla de La Palma. En el resto, cielos que en las próximas horas se van a cubrir de nubes altas, temperaturas que ya hoy no se parecen a las de ayer. Ayer volvíamos a acercarnos a los 29 grados en muchos puntos, sobre todo de Gran Canaria, de Fuerteventura, Lanzarote. Hoy estamos en torno a los 23 grados a esta hora. Han bajado y seguirán bajando. Vamos a ver qué va a suceder durante las próximas horas. En la jornada de hoy lo que vamos a tener serán posibles precipitaciones, las hemos significado aquí en la isla de La Palma. En el Hierro, por la proximidad a esa bolsa de aire frío en la altura que hay a esa isla. Y luego en el centro de la isla de Tenerife, durante esta tarde, lo que decíamos, la inestabilidad por esa bolsa de aire frío en altura, por ese nubes de convección que podrían crecer y a última hora de la tarde podrían dejar algo en la isla de Tenerife. En el resto, nubosidad alta que irá llegando, irá aumentando, y mañana miércoles es probable que ya con el cambio de dirección del viento que está soplando del nordeste nos llegue también restos de un frente por el norte, y esas a última hora de la tarde y más bien de cara al jueves podrían traernos precipitaciones un poquito más otoñales. Las temperaturas, como digo, van a ir descendiendo. Mañana pueden incluso ser 5 grados más bajas, por ejemplo, en el suroeste de la isla de Gran Canaria. Vamos con el modelo de previsión a 925 hectopascales. Esto viene a indicar unos 800 metros de altitud, para ver que tenemos un anticiclón, más bien dos centros de anticiclón que se van a convertir en uno y que va a soplar del nordeste. Fíjense cómo cambia la tonalidad de los colores. En principio, del naranja más fuerte al naranja más claro. Eso indica un descenso de las temperaturas. No se ve muy bien en esta imagen, pero fíjense en este viento que entra del este. Ese es el que va a hacer que se cuele un poquito más de calima de cara al jueves viernes, pero no va a ser, como digo, significativo. Vamos a la previsión de lluvia desde hoy y hasta los próximos 48 horas. Fíjense cómo nace del centro de la isla de Tenerife, también de la isla de La Palma, y se acerca mucho a la isla del Hierro. Eso durante la jornada de hoy. También en el suroeste de la isla de Gran Canaria, a última hora de hoy. Y ya el miércoles, lo que llega por el norte, que podría incluso dejar alguna precipitación débil e intermitente en Fuerteventura, en Lanzarote y luego en el norte de las islas occidentales. De momento la previsión lo que indica es que esta tarde podríamos tener alguna que otra tormentita en el entorno de Tenerife, en el entorno de la isla de La Palma, puede que la isla del Hierro, y el miércoles restos de un frente que afecten más al norte. Y nos vamos a ir con una fotografía que nos envían desde la Vega de San Mateo, una fotografía que además la Pino González en este caso ha decidido que son nubes de coliflor, son altocúmulos realmente, pero ella las llama, como se conoce en su familia, nubes de coliflor. Nosotros les agradecemos que nos envíen siempre esas fotografías porque siempre captan, son nuestros ojos ahí fuera y captan las cositas curiosas que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, Emilia González, o sea que ya sabemos que hasta esta tarde todavía tenemos un poquito de... Mañana podemos respirar. Con esa lluvia que viene nos va a limpiar un poco. Con intensidad, no hay que lavar los coches porque ¿para qué? Si el miércoles viene por el norte. Esperamos. Vamos a esperar el fin de semana a ver que se vaya la del viernes. Muy bien. De acuerdo, Emilia. Bueno, Gracias, hasta Emilia. mañana. Hasta mañana. Bueno, pues ahora conectamos de nuevo con nuestra compañera Eva Trujillo porque estamos muy pendientes del mar, de esa patera que llega a la isla del Hierro, Eva. Sí, Isaac, se lo hemos avanzado, una nueva embarcación que ha llegado ya a la isla del Hierro, al muelle de la Restinga, con 150 personas a bordo. Vamos a conectar en directo. Ahí está nuestra compañera María Fernández. María, ¿qué más datos sabemos? Buenos días, pues esa embarcación llegaba a este puerto de la Restinga acompañada por Salvamento Marítimo sobre las 8:30 de la mañana. A bordo unas 150 personas, entre ellas 23 mujeres y 8 niños. En estos momentos se encuentran dentro de estos módulos habilitados en el muelle donde están recibiendo pues toda la atención tanto sanitaria como humanitaria. Recordemos que es la embarcación número 11 que llega a las costas herreñas este mes de noviembre, ya más de 1.600 personas. Y si hacemos una suma de todo el año, ya son casi 9.000 personas las que han arribado a las costas herreñas este mes de noviembre, este año, 2025. Bueno, gracias María. Y continuamos con otros asuntos. En Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo escenario de versiones enfrentadas en torno al procedimiento judicial que está abierto por la celebración de la Noche de Reyes del 2024. El ayuntamiento ha retirado el recurso de apelación y da así por finalizado el procedimiento. Sin embargo, los vecinos siguen descontentos. Así lo han manifestado hoy en la Radio Canaria. Es totalmente falso, totalmente falso. El procedimiento judicial relativo a la celebración de la Noche de Reyes del 2024 sigue su curso.
Hoy, 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, hay convocadas manifestaciones en las islas durante la tarde. El lema este año es: contra la violencia machista, haz tu parte. Se quiere dejar claro que todos debemos luchar contra este grave problema. No son casos aislados ni responden a unas características específicas, sino que es un problema estructural y como tal lo tenemos que tratar. Y lo segundo quizás sería entender también que todas y todos somos responsables para acabar con esta violencia, no normalizando lo que vivimos en el día a día. El abogado Carlos Perales renuncia a seguir representando a Manos Limpias en la causa contra Begoña Gómez. Lo achaca a que la asociación toma decisiones en base a influencias políticas. Desde Manos Limpias, sin embargo, hablan de falta de confianza, pero no de estas cuestiones políticas. Y el Ministerio de Consumo ha multado a 32 empresas de apuestas por Internet con más de 33 millones de euros. 6 funcionaban sin licencia en nuestro país. El Gobierno de España quiere terminar con las ilegalidades en el sector de las apuestas y en lo que va de año ya son 58 de esas sanciones. Estamos hablando de 11 millones de euros en multa. Con esta terminamos con esta noticia. Ya saben, seguimos muy pendientes de toda la actualidad y los servicios informativos estaremos atentos a esa isla del Hierro con esa nueva embarcación. Llegamos así al final de este Buenos Días Canarias. Durante todo el programa hemos estado muy pendientes de los mensajes de concienciación y reivindicación en este 25N. Muchos son los actos previstos para hoy, por ejemplo, en la sede de Cruz Roja en Las Palmas. Allí, el equipo de la entidad que atiende a mujeres en situación de vulnerabilidad ha informado sobre las labores que realizan y los recursos con los que cuentan para las mujeres que lo necesitan. Y nosotros aquí están viendo esta imagen de la asistencia a la educación, esta imagen que nos llega en directo desde el hall de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, donde desde las 10 de la mañana la institución educativa organiza distintas actividades de concienciación contra las violencias machistas. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web, redes sociales y en el Telenoticias 1. Nosotros regresamos mañana a las 8 para darles los buenos días, Canarias.